muy relacionado con el tema anterior de las dos profesoras, ¿verdad? Está este trabajo que hice yo sin tener idea, así que maravilloso, nos da bastante más para pensar, ¿ya? En el sentido de lo que esto tuvo. Bueno, el objetivo, esto fue mi implementación para el magíster, ¿ya? Entonces, lograr que los estudiantes, al trabajar en equipos, conociendo sus estilos de aprendizaje y reflexionando, pensando, ¿ya?, acerca de sus procesos y resultados, asuman un rol activo en su tarea de aprender. Entonces, 100% estábamos sacando, ¿cierto?, el centro de la clase desde el profesor y movilizándolo hacia los alumnos. Para eso, ¿no es cierto?, nosotros realicé un muy cuidadoso andamiaje de la asignatura, ¿ya? Se entiende, ¿cierto?, por andamiaje toda la estructura que apoyará al aprendiz a construir su aprendizaje y que deberá movilizarse en la medida que esto vaya siendo necesario. Entonces, la idea fue crear un andamiaje, que en inglés se dice scaffolding, que les permitiese experimentar la responsabilidad ante el aprendizaje. Es bien raro, ¿cierto?, pensar cómo un alumno va a ser responsable de su aprendizaje. Bueno, para ayudarme un poco con esto, yo con la jefa, la directora de carrera en esa época, decidimos, me ayudó ella también a decidir, trabajar con alumnos y niveles de inglés 4 y 6, que son alumnos que ya han tenido experiencias anteriores de aprendizaje, han tenido frustraciones, pero están más preparados para tomar ciertas decisiones con respecto a aprender. Algunos alumnos, ¿cierto?, sus estudios de inglés duraban hasta inglés 4 y para los de ingeniería duraban hasta inglés 6. Un inglés 4 y un inglés 6 del día, un inglés 4 y un inglés 6 de la noche, para poder también hacer algunas comparaciones. ¿Qué consideramos entonces este encuadre de la asignatura? ¿Ya? Las teorías de las inteligencias múltiples de Gardner, como ustedes saben, ¿cierto?, acaban de hablar, ¿cierto?, el proyecto Cero tiene mucho que ver con esto. La teoría del aprendizaje situado, que también fue mencionado recién, que en la medida de que el alumno aprenda o tenga que aprender en un sistema bien real, es más posible que aprenda bien. Trabajo en equipos, lo que dijeron recién las profesoras, ¿verdad? No se aprende solo, se aprende con otras personas, se colabora. Uso de tecnologías, ya saben cómo andan los alumnos ahora siguiendo a los Pokémon. Bueno, nosotros tenemos que hacer que anden siguiendo el aprendizaje, ¿verdad? Y las tecnologías son un instrumento maravilloso para que ellos quieran aprender. La educación basada en competencias, ¿cierto?, que tiene que ver con todo lo que nosotros se enfatiza en la actualidad. Las competencias son casi una sombra que nos perseguirán hasta el último minuto de nuestras vidas. La reflexión a través del portafolio en formato de blog. Esto es súper interesante porque eso de pensar que nos desafiaban las profesoras recién, yo aquí me acabo de darme cuenta, pero recién en este minuto, que fue importante ese detallito, ¿ya? Y yo bueno, uno para eso está estudiando, ¿no?, para aprender. Y también, bueno, cambio en el rol del docente. Básicamente uno no es que se multiplique por 0. Ahí nuestro rol tiene que ser encantar a los alumnos, tratar de convencerlos de que quieran aprender. En el minuto que hacemos eso, los hemos, ¿cierto?, motivado con una serie de cosas anteriores, nosotros entonces logramos que los alumnos se comprometan y cuando hacemos eso, ustedes se mueren. Maravilloso. ¿Ya? Bueno, nuestra implementación, ¿cierto?, tuvo varios detalles. Primero, nosotros en la implementación trabajamos, ¿cierto?, en proyectos donde se evaluó, ¿cierto?, el proceso, la creatividad, se vio, para poner notas, ¿cierto?, se vio la evaluación mixta al trabajar en equipos. Por ejemplo, típico trabajo en equipo, nos falta el alumno que no participa y llega el último día, anoten mi nombre también. Aquí no se podía dar eso por una razón muy simple. Uno, porque el aporte de los alumnos venía en el Google Docs
y yo en mi trabajo en Google Docs, yo como profesora podía verificar qué alumnos habían participado y cuándo. Entonces no podía venir un alumno a último minuto, aportar haciendo como que había trabajado, porque inmediatamente eso, ¿cierto?, acusa y en un momento se bloquea y ya no hay más ingreso de aportes. Entonces los jefes de grupo, ¿cierto?, daban un cierre a los aportes. Entonces la nota se ponía, ¿cierto?, lo ponía, por ejemplo, había una rúbrica que habilitaba a la profesora para poner la nota del trabajo mismo de la presentación. También los alumnos evaluaban a cada uno de los componentes del grupo y curiosamente esa siempre fue la nota más baja, ¿me van a creer? Ellos son más críticos. Hay como un temor de dejar que los alumnos se evalúen entre ellos y es terrible. Yo decía, oye, ¿saben qué? Esto está mucho mejor de lo que ustedes. Yo tenía que convencerlos que se subieran un poco la nota. Y también, ¿cierto?, el trabajo en el aporte de Google Docs. Entonces la nota era una nota mixta que venía de 3 fuentes diferentes, ¿ya? Entonces yo finalmente evaluaba el trabajo final. Esto es maravilloso porque nadie podía irse. Yo le decía a los alumnos, vamos a usar el anti-Cochihuahua System, de manera que nadie pudiese subirse, ¿cierto?, al carro en último minuto, haciendo como que había aportado, porque no había ninguna. Es que yo aporté en el grupo. Bueno, pero usted sabía que tenía que eso reflejarlo en el Google Docs, ¿ya? También yo fui turnando, en algunos casos, ¿verdad?, vimos, se autoevaluaba y otras veces se evaluaban a cada miembro. Fuimos haciendo diferentes formas de evaluar para no hacerlo monótono. ¿Qué instrumentos usamos para medir esta implementación? Primero, el trabajo en equipo. Hicimos una encuesta para evaluar el funcionamiento de los equipos, ¿ya?, que es una encuesta de Viles, que es muy buena, ¿ya?, y eso lo hicimos al final. El portafolio, hay un cuestionario, ¿cierto?, para el alumnado que permite desarrollar y evaluar ese trabajo. Con respecto al portafolio, bueno, maravilloso cómo pudo ser evaluado, yo les voy a contar más o menos al final. También el grado de reflexión de involucramiento, ¿cierto?, que también fue evaluado con una encuesta, ¿verdad?, y una entrevista, que eso es lo que les quería contar. Al final del semestre yo me entrevisté con cada uno de los alumnos y cada trabajo que hicieron los alumnos tenía que ir seguido por una reflexión. Entonces ellos iban reflexionando cada proyecto que se hacía. Fue muy lindo. El proyecto también incluía que al inicio del semestre, cuando empezábamos el blog, los alumnos hacían la encuesta para conocer sus estilos de aprendizaje. Y eso les permitió entonces aportar con la certeza de que su aporte estaba siendo valioso porque esa era su forma de aprender. Siempre nos encontramos con la queja de los alumnos, profesora, ¿cómo me fue mal si estudié toda la noche? Y yo decía, ¿a usted quién le dijo que usted aprendía de esa forma? ¿Ya? Fue muy bueno. También yo me entrevisté con la directora de carrera porque los alumnos tienen una cercanía muy fuerte con las direcciones y eso es muy bueno. ¿Qué permitió eso? Ver cómo percibían los alumnos lo que se estaba haciendo. Yo diría que el 99% de los alumnos estaban súper contentos, se sentían valorados en sus formas de aprender, ya no sentían que tenían que memorizar sin entender lo que estaban haciendo, etc. Entonces también hubo una muy buena percepción de eso. Nosotros hicimos también un análisis documental, ¿ya?, de los promedios. Y también, yo no lo incluí aquí porque era mucho, bajó el número de gente que fallaba, que failed, como se dice, que reprobaba la asignatura. ¿Ya? Es muy, muy interesante. Y también hay muchos elementos emergentes cuando revisamos el portafolio, por ejemplo, cómo los alumnos eran capaces de ir a otras asignaturas a pedir ayuda para cumplir con cosas de inglés. ¿Ya? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo hago este otro? Oye, iban a pedir consejos acerca de su estilo de aprendizaje a los profesores que ellos veían más con ese tema. Súper, súper bueno. Bueno, la encuesta de Viles refleja un alto nivel de aprobación de los trabajos en equipo. Muy alto, de verdad, muy amable la actitud de los alumnos en ese tema. Siendo que normalmente lo odian porque hay alumnos que no hacen nada y igual reciben nota, ¿verdad? Un 75% de los estudiantes expresó su agrado en el uso del portafolio a través del cuestionario del alumnado para la valoración de la experiencia.
Algunos, incluso los de inglés 6, que ahora tiene otro nombre la asignatura, lo hicieron en inglés. Fue maravilloso. Yo usé muchos textos, les pedí a ellos que me enviaran lo que ellos quisieran de sus reflexiones, y hicieron sus reflexiones en inglés. Estaban muy felices con eso. Y yo también, por supuesto. El cuestionario realizado a la dirección de carrera expresa que los alumnos se sintieron agradados con las modificaciones realizadas. Las pruebas desaparecieron, hicimos una sola prueba y también fue víctima de la reflexión, y la conclusión era que las pruebas no prueban nada. ¿Sí o no? Ambos niveles de ambas jornadas modificaron sus resultados académicos. Solo en un caso hubo una baja en el promedio, que también en ese tiempo se tomaba en cuenta a los alumnos que abandonaban la asignatura o que nunca aparecían. Entonces, lamentablemente, el promedio contenía eso. Pero estoy segura que si saco eso, el promedio dispara. Aquí están las notas, ¿se fijan? Tengo los alumnos de cuarto semestre y alumnos de sexto semestre, o sea, inglés 4 y inglés 6. Y así, no hubo más, en uno de esos cursos ningún alumno reprobó, máximo 1 o 2 alumnos reprobando en el sueño de inglés. En la actualidad, nosotros ensayamos las evaluaciones, lo que permite una retroalimentación previa al acto evaluativo. Yo sigo trabajando con esto de que los alumnos participan, yo doy instrucciones, ellos ayudan, ellos participan en su grupo, y las reuniones son maravillosas porque ellos llegan a las clases, ya arman los equipos, empiezan al tiro a discutir. Muchos han traído ya de la casa, porque como uno puede publicar las instrucciones de lo que ya viene, ya traen impreso las instrucciones y empiezan ya a definir qué es lo que hace cada uno. Un detalle bien importante con respecto a los trabajos en equipo es que una de las obligaciones era, bueno, se hace un equipo, cada uno de los proyectos, que eran 5, debía tener un líder diferente. Entonces, la típica persona que nunca quiere tomar cierto, quiere ser el líder de quien hace la actividad, está obligado a ser líder alguna vez, ¿ya? Y después el que quería, al que mejor lo habían hecho, qué sé yo, se repetía como líder, porque fueron 5 proyectos más una prueba. Entonces eso fue bien importante porque los alumnos tuvieron que involucrarse, ¿ya? Fue muy, muy bonito. También la utilización de rúbricas para preparar cada clase, ensayos y evaluaciones que tenían ellos, fue bien importante porque en la actualidad, por ejemplo, los alumnos y la rúbrica, o sea, ya no viven sin rúbrica, ya tienen internalizado el tema de la rúbrica. Profesora, usted no nos ha publicado la rúbrica, entonces hay que enseñarles dónde está la rúbrica, porque típico que uno no ha hecho nada y resulta que todo está ahí. Usted nunca nos dijo, ¿cierto? Bueno, con este sistema de tener todas las instrucciones muy claras y las rúbricas arriba, no hay forma. Entonces los alumnos que ya aprendieron vienen, ¿cierto?, con la actividad más o menos craneada. Oye, ¿qué te parece? Sí, bla, bla, bla. Mucho trabajo, ¿cierto?, con muchos tipos, con muchas páginas de internet que son maravillosas. Hay mucho lugar donde ellos pueden trabajar. A veces les da plancha salir ellos, entonces hacen avatars, cómics, etcétera, etcétera, y ellos ponen las voces de los trabajos, entonces eso permite que sea entretenido, además. Es un cambio típico de lo que les gusta esta cultura manga, estos monos, ¿cierto?, japoneses. Aquí están, pero en su salsa, ¿ya? Los alumnos se acostumbraron a formar grupos y a trabajar en equipos con actitud positiva y exigente. Por supuesto que es cierto, el cuestionamiento de siempre es que no todos trabajan por igual. Bueno, aquí está controlado de alguna manera, y normalmente, ¿cierto?, aparece evaluado cuando se revisa Google Docs para ver los aportes, y también los compañeros tienen la obligación de pasar la cuenta cuando alguien no ha trabajado bien, ¿ya? Eso es bien, bien interesante. Bueno. Yo voy no sé si estoy muy apurada. 8 minutos, ya, maravilloso. Bueno, primero, ¿cierto?, como conclusión, la intervención fue exitosa. Para los 4 cursos fue maravilloso, fue súper lindo. Mira, hasta el día de hoy llegan los alumnos, les falta tomarme en brazos. Porque ellos tomaron en cuenta, se dieron cuenta de que no era necesario ser nativo del idioma para pasar inglés. Era necesario que cada uno buscase su forma de aprender y aportar de acuerdo a eso. Y que aunque se equivocaran, en la medida que pudiesen comunicarse, estábamos al otro lado. Ese es primero,
¿ya? Ustedes saben que inglés es una asignatura crítica, siempre es un problema en las carreras. Y acá no tenemos ese problema, ¿por qué? Porque entre ellos se ayudan, es súper lindo verlos a ellos ayudarse, ¿ya? También los alumnos saben trabajar, ¿cierto?, con diferentes formas de las tecnologías, las TICs, a ellos les fascinan, sobre todo los alumnos de informática, los alumnos de repente que se asustan. A mí me pasó este semestre una cosa chistosa, una anecdótica. Un alumno no podía hacer inglés 6 en su carrera porque no coincidía el horario, pero había sido alumno mío antes, entonces tuvo que hacer, él era de negocios, tuvo que hacerlo con informáticos. Terminó hablando el idioma de los informáticos y sacó súper buena nota. Tuvo que aprender sobre los sistemas operativos, sobre las nubes y explicar y todo el sistema. Y yo le dije, bueno, usted va a tener que dar examen de grado en informática, parece, porque le fue bastante bien, el muchacho muy contento. ¿Ya? Entonces yo le preguntaba si él se habría sentido en algún momento menoscabado. Mis compañeros tuvieron que enseñarme sobre los sistemas operativos y aprendí en realidad harto inglés, pero también aprendí sobre informáticos. ¿Ya? Después, bueno, usamos TICs en el proceso del desarrollo de las actividades y en las evaluaciones. Entonces, todo tiene en todas las etapas, desde el inicio, desde presentar los proyectos, tener las rúbricas, todo tiene uso de tecnologías, ¿cierto?, que a ellos tanto les gustan. Y lo otro curioso, ellos no sabían usar muchas de las herramientas que están ahí, ellos no sabían que se podían usar para aprender. Entonces les dimos también un vuelco a eso, hubo cosas novedosas, no saben todo. Ni siquiera sabían ciertos lugares del teléfono para hacer caricaturas o para hacer montones de grabaciones o buscar información, etc. Entonces en nuestras clases se puede usar el teléfono con esos fines de poder, ¿cierto?, mejorar o buscar información. Es súper lindo. Bueno, metacognición. Al poder ellos ir reflexionando cada vez acerca de cómo aprendían, qué cosas ellos necesitaban mejorar, cómo se habían ayudado entre ellos, cómo realmente estaban aprendiendo, por supuesto que se da un proceso de metacognición que nunca son pocas las oportunidades de que eso ocurra. Entonces, lo que nos decían las profesoras recién acerca de pensar es muy importante. Ahora, por supuesto que yo antes les mostré mi blog y les mostré cómo yo reflexionaba acerca de las cosas que me iban resultando y las que no. Entonces, ellos ahí sí también tuvieron el modelo que tanto nos decían las profesoras, ¿cierto? Uno tiene que, para dejar claro y dar el ejemplo también, ¿cierto? Rol activo de los alumnos, o sea, yo nunca había terminado esos semestres tan poco cansada por las clases porque ellos se enseñaban entre ellos, ¿ya? Ellos retaban al que no había venido y lo bien pampeado, era como chistoso ver que cada líder exigía a los compañeros y aparte de buscar, ¿cierto?, en el Google Docs, el centro de encuentro del grupo, también ellos hacían los WhatsApp y ahí los WhatsApp, ¿para qué les cuento, cierto?, nunca me los quisieron mostrar porque parece que contenían vocabulario de alto, no triple X, pero de bendiciones múltiples, donde ellos se exigían, ¿cierto?, entre sí la venida a clases, ¿ya? Y también, súper importante, en este rol de los alumnos, ellos se obligaban a venir a clases, no les permitían a los alumnos, mejoramos también la asistencia. No les permitían faltar, no, nada de excusas, aquí bla, 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 bla. Entonces al final, al terminar el semestre también vimos que había mejorado la asistencia. Entonces esos sustos que pasan que, ay, yo había calculado y si faltaba, venía una clase más justo pasaba, eso no pasó, ¿ya? Así, para uno es montones de situaciones conflictivas menos que te tensan al final del semestre, te estresan, ¿cierto? Porque si... ¿Cómo hago para que este alumno pase si no vino? Ahí los compañeros, ¿para qué les digo? Y bien importante, cuando nosotros hicimos, ¿cierto?, las instrucciones para los grupos, se les dijo que los grupos tenían, una vez terminado el proyecto o entre medio, tenían el derecho de expulsar a algún compañero,
pero antes buscar, de forma escrita, buscar, decirles, vamos a hacer esto si tú no colaboras. Está bien que estés enfermo, pero tú tienes internet, participa, aporta. Entonces, al tener esa información, ellos estaban todos apurados. Si echaron a alguien, tuvieron que los otros hacer mérito y en el siguiente proyecto portarse, pero un 7. ¿5? Un minuto. Dios mío. Bueno, entonces un rol activo de los alumnos, aprender a ser líderes, más instancias para tener ciertos alumnos activos.